Cada vez que usted lee la palabra de Dios, siempre hay un mensaje nuevo de Dios para nuestra vida. Amén. Usted puede leer el mismo texto una y otra vez y siempre Dios te está hablando algo nuevo. Por eso, cielo y tierra pasan, pero sus palabras nunca pasarán. Y si hay algo que Dios cumple, es su palabra. Y el que está a su lado, tú tienes que tener gozo, porque Dios siempre cumple lo que promete. ¿Cuántos han recibido promesas de parte de Dios? Él siempre cumple su palabra. A mí no me importa si Él no me toca, si no me caigo al piso, pero si Él me da una promesa, yo salgo gozoso porque yo sé que esa promesa se cumple siempre. Amén. A nosotros nos falta muchas veces cumplir la palabra que damos, pero el Señor es esclavo de su palabra. Dice que en Él su palabra es sí y amén. Y lo que Él ha dicho sobre tu vida, lo que Él ha dicho sobre tu familia, eso sucede. No te estoy diciendo eso sucederá, eso sucede, porque en Cristo todas las cosas están dadas en Él. Amén. Acompáñame en Primera de Reyes. Primer libro de los Reyes. Capítulo 17. Desde el versículo 8 en adelante, vamos a leer. ¿Ya lo tienen? Dice la palabra: vino luego a él palabra de Jehová diciendo, está hablando acerca del profeta Elías: levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí, yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. ¿Y qué respondió ella? Vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido. ¿Pero qué tenía? Solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. ¿Qué dos cosas tenía esta mujer? Harina y aceite, ¿verdad? Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo: no tengas temor. ¿Qué le dijo Elías? Mire a los ojos al que está a su lado, dígale: no tengas temor. Ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela. Y después harás para ti y para tu hijo, porque Jehová Dios de Israel ha dicho así. Y esa palabra guárdela para su casa: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta que el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Dios siempre hace algo de la nada, y Él es experto en obrar en medio de la escasez. Él es el dueño de todas las cosas, y cuando Él da una palabra en el cielo, en la tierra, esa palabra tiene que cumplirse. Aún el mismo infierno tiene que obrar a favor de aquel que Dios ha dicho que obre. Dios es el Rey. Decíamos, ¿cuántos vinieron el jueves acá? El jueves fue un servicio tremendo. Dios nos está hablando de que es un tiempo de restitución.
Y yo vengo hoy a decirte lo mismo. Dios ha declarado, ha decretado en este final de este año 2018 que es una temporada de restitución, donde Dios va a restituir todo lo que el enemigo quitó, todo lo que el saltón, el revoltón dañó en tu vida, en tu matrimonio, en tu economía, en tu salud. El Rey ha dado la orden para que te sea restituido. Y cuando Dios da una orden, eso tiene que suceder. Has estado caminando sobre las promesas durante muchos años y quizás has pensado que nada está ocurriendo. Pero déjame decirte hoy, Dios ha estado trabajando en el silencio para traer algo grande en público. Ya tenemos a Cristo en nuestro corazón, y ahora ¿qué? Vienen los momentos de los procesos de Dios para llevarnos a más y que sea Cristo viviendo su vida a través de nosotros para que podamos disfrutar de una vida en abundancia. Pero para que eso suceda a la perfección, Dios tiene que procesarnos. Diga conmigo, procesarnos. Una palabra que no nos gusta, pero que es necesaria. Porque en los procesos es cuando más conocemos la gloria de Dios. Job dijo, después del proceso que pasó, de oídas te había oído. Él era un hombre recto, un hombre justo, un hombre que practicaba la ley. Pero después que pasó su proceso, dijo, ahora mis ojos te ven. Y Dios me decía, dile a la iglesia que hay muchas personas que su proceso está por terminar, porque ahora van a decir, ahora mis ojos te ven. Y ahora que tus ojos ven la gloria de Dios, nada te va a mover de su presencia. Porque Dios te planta en su casa. Y somos plantados en la casa de Dios para poder crecer y dar fruto. El problema de alguien que no está plantado es alguien que no vive los procesos. Y una persona que no vive los procesos es una persona que no cierra ciclos en su vida. Todo lo deja intermitente. Dios no quiere llevarte a más si primero no hay procesos que tú tienes que vivir. Si no hay situaciones que tú no has cerrado todavía, no vas a poder ver lo que Dios mañana tiene preparado para ti. El problema no ha sido que Dios no ha querido contestar. El problema ha sido que nosotros una y otra vez le hemos huido a los procesos de Dios. No estamos plantados para que Él comience, haga y culmine algo en nosotros. Siempre que comenzamos algo, lo dejamos a medias. Y cada vez que Dios quiere obrar en nuestra vida, nos cambiamos de posición, nos cambiamos de lugar y tratamos de comenzar algo nuevo sin terminar lo que teníamos que acabar. Cuando hubo escasez en el pueblo de Israel, a tal punto que la gente estaba clamando a Dios, aparece un hombre que no se sabe su procedencia, solamente se le conoce el apellido por el lugar donde vivía, Elías Tisbita. Elías no se le hace una introducción en la Biblia. Él aparece en el momento de escasez que Israel está viviendo. Aparece en un momento de crisis. Y cuando él aparece en ese momento de crisis, porque Israel tenía un rey que no era conforme al corazón de Dios. En ese momento estaba reinando Acab y había tomado como esposa a Jezabel, un dúo tremendo, una pareja tremenda que no podían gobernar bien la nación, sino que habían llevado la nación en pos de los ídolos. En ese momento Dios levanta al profeta Elías. Quizás él había tenido su proceso mientras allí en la intimidad Dios lo formaba. ¿Sabes algo? Dios es un Dios de procesos y Dios me decía, dile a mi iglesia que yo los estoy apartando de todo porque los estoy llevando al secreto, los estoy llevando a la intimidad. Y cuando yo los entreno en la intimidad es porque voy a anunciar una promoción en público. Yo no sé si usted entendió eso. Entrenados en la intimidad significa promocionados en público. Por eso Jesús decía, clama a tu Padre que te ve en lo secreto, y tu Padre que te ve en lo secreto te lo recompensará. ¿Dónde? En público. Cuando no vivimos los procesos, queremos la gloria sin una historia. Queremos
ver la manifestación de Dios, pero Dios nunca va a derramar su gloria sobre alguien que no tenga el carácter para sostenerla. Quizás hemos visto destellos de la gloria de Dios en su misericordia. Hemos visto, si has recordado, Dios te ha librado de la misma muerte. Si puedes recordar aquellos momentos difíciles que has pasado y cómo Dios te ha sacado, son solo destellos de la gloria de Dios, porque hay una gloria postrera que se está anunciando en el cielo. Pero esa gloria solamente la van a vivir aquellos que han decidido someter su vida a Cristo Jesús y que han decidido que Dios les forje ese carácter en ellos. No es para la gente que simplemente asiste a una congregación. Y todos estos domingos hemos estado hablando y haciendo hincapié acerca de eso. No es solamente asistir a ocupar un lugar, es dejar que la vida de Cristo sea en mí y poder decir como el apóstol Pablo, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Pero él no llegó a decir esas palabras de la noche a la mañana. Él tuvo que sufrir y decía, en mi cuerpo yo llevo las marcas de Cristo. Es interesante cuando él decía esto porque él sufrió por causa de la buena nueva del evangelio. El evangelio es poder de Dios. Pero para poder llegar a ese poder y que ese poder no te dañe, tienes que tener el carácter de Cristo en tu vida. Y por eso Dios levanta a Elías. Yo me imagino que lo habrá formado en el secreto, allí en la intimidad. Mire, no tenga miedo cuando Dios lo lleve a usted a la intimidad. No tenga miedo cuando todo el mundo se aleje de usted. No tenga miedo cuando usted quede solo y llegue al desierto. Es el momento en el que Dios te está preparando para que te encuentres cara a cara con Él. Y allí en la intimidad es donde Él te va a revelar sus secretos más profundos. Por lo tanto, el enemigo siempre se va a levantar para tratar de hacerte distraer y que no vayas a esa intimidad con Dios. Te va a hacer sentir la carga pesada, te va a hacer sentir el momento de la dificultad que no vas a poder salir de él. Pero Dios te dice hoy, no temas porque yo te tengo esculpido en el hueco de mi mano y te estoy trayendo a mi presencia, te estoy trayendo a la intimidad, te estoy trayendo al secreto. Una de las personas que fue formada en el secreto fue David. Israel pedía un rey. Saúl, el Señor dio a Saúl como rey por los caprichos de Israel. Pero David salió del corazón de Dios. Yo no quiero ser capricho del pueblo, yo quiero salir del corazón de Dios, yo no sé usted. Pero para salir del corazón de Dios y para poder hacer, porque Dios le dijo una vez a David, David, a todo lo que hay en tu corazón, le dijo el profeta Natán, porque el Señor está contigo. Qué bendición que Dios te diga, que Dios mandara a alguien para decirte, haz todo lo que está en tu corazón porque Dios está contigo. Pero eso solamente sucede cuando hay un corazón alineado a Dios. Cuando no hay alguien que está buscando su propia motivación, su propio deseo, sino que está alineado al corazón del Padre y que sabe que quiere lo que el Padre quiere. Y como tú quieres lo que el Padre quiere, el Padre te va a dar lo que tú le estás pidiendo. Pero para que eso suceda, tú no conoces a Dios en público, tú aprendes a conocer a Dios en la intimidad. Y Dios llevó a David a la intimidad donde nadie lo conocía. Hasta su papá se olvidaba de él en algunos momentos. Su papá tenía 7 hijos contando a David y él siempre contaba 6. Siempre le faltaba uno, David. Pero David siempre estaba detrás de las ovejas. Él nunca se quedaba quieto. Él no buscaba una posición de reinado. Él no buscaba sobresalir. Su único deseo era proteger el rebaño que le había sido entregado para que ningún oso, para que ningún león, ningún lobo pudiera venir a comerse las ovejas. Él no las descuidaba, ese era su trabajo. Nadie le estaba tocando el hombro y le estaba diciendo, David, qué bien lo estabas haciendo. De hecho, el ser pastor de ovejas no era un buen negocio o no era un buen trabajo en ese momento. No era bien visto. Los hermanos mayores hacían otra cosa. Él, como era el menor, le habían mandado hacer
lo que nadie quería hacer. Pero en medio de lo que nadie quería hacer, en medio de esa nada, Dios estaba forjando un corazón de rey. En medio de tu nada, Dios está forjando algo. Como decía en un principio, porque Dios es experto en hacer algo de la nada. Y allí Dios forjó a David, lo llevó en el proceso. Y luego, cuando se presentó Goliat, él anunció la promoción de David al siguiente nivel. Goliat anunció que David tenía que llegar al palacio. Y cuando David llega al palacio, todavía no estaba cumplido lo que Dios tenía para David. Entonces, primero Dios levantó un gigante para promocionarlo al palacio. Pero un rey necesita enfrentarse a un rey. ¿Sí me estás entendiendo? Un rey necesita enfrentarse a un rey. Y como el llamado de David era a ser rey de Israel, Dios levantó un rey que lo persiguiera, el cual fue Saúl. Ahí donde tú puedes medir en medio del secreto, cuando vienen las persecuciones a tu vida, cuando vienen las opresiones a tu vida, tú sabes el calibre del llamado que Dios te ha dado por el calibre de las situaciones que se te están presentando. ¿Me estás entendiendo? Ya no era un gigante, eso fue fácil. Ahora era un rey. Un rey que había sido llamado por Dios y que él respetaba. Porque ¿cuántas veces David tuvo 2 veces para quitarle la vida a Saúl y siempre se la respetó? Y del palacio, después de convertirse de aquel que mató al gigante, de aquel que le decían Saúl mató a sus miles, David a sus 10,000, después que los niños querían ser como David. Hoy en ese momento David se convertía en el forajido, en el más perseguido, en el menos amado de la nación. ¿Y a dónde fue a parar David después del palacio? Fue a parar a una cueva, llamaba la cueva de Adulán. En Dios los procesos nunca acaban. Pero de acuerdo a donde Dios te quiere llevar, así va a ser el tamaño de tu proceso. Si tú estás diciendo, Señor, este proceso es duro, prepárate porque lo que viene es grande para ti. Yo no sé si tú estás captando lo que yo te quiero mostrar hoy. En la cueva llegaron 400 personas. No eran los mejores, ninguno tenía plata. Todos tenían una culebra detrás. Todos tenían chicharrones. Dicen que eran los enlutados, los endeudados, los afligidos de corazón. Fueron los que le cayeron a David en la cueva. Imagínese David con 2 problemas encima, ahora con 400 más. Pero era el lugar, el centro de mando donde Dios los iba a formar, allí dentro de la cueva. En una cueva no hay comodidad, o si hay comodidad. En una cueva quizás tu almohada va a ser una piedra. En una cueva si te caes quizás te vas a raspar. Los procesos te van a dejar señales, pero no son señales para decir, ay pobrecito, son señales para mostrar el evangelio de Cristo en ti. Son señales para que le digas a la gente, mira lo que sucedió conmigo y de dónde Dios me levantó. Mira lo que pasó conmigo y si Dios lo pudo hacer conmigo, lo puede hacer contigo también. Y de allí salieron los 400 valientes. Salieron los valientes de David, hombres temerarios. Uno de ellos se le pegó la espada, literalmente se le pegó en su mano al pelear contra un ejército enemigo. Mató a más de 1,000 personas. Hombres que llegaron derrotados salieron transformados. Mira el que está a su lado, dígale, bienvenido a la cueva de Adulán, donde no va a salir el que entró. Va a salir alguien transformado por el poder de Dios. Yo veo aquí valientes de Dios que van a salir transformados de esa cueva. ¿O acaso crees que tu empresa ha pasado por las circunstancias difíciles simplemente porque sí? Dios está forjando algo grande en lo que Él ha entregado en tus manos.
y si ha prevalecido hasta ahora es porque Dios te ha sostenido hasta ahora y lo seguirá haciendo. Y entonces aquellos que veías como grandes, en un momento te mirarán de frente. Ya no te mirarán como alguien pequeño, te mirarán de frente. Y cuando miren detrás de ti va a estar el Rey de Reyes y Señor de Señores. El que te va a decir levántate y camina. El que te va a decir anda. El que te va a empujar y te va a decir no tengas miedo que yo te respaldo. Pero volviendo a Elías, Elías apareció en ese momento y no apareció con una palabra profética buena. ¿Sabe cuál fue la palabra que Dios le dio a Elías? Si usted lee en los primeros versículos de ese capítulo, él se acerca y comienza a declarar y dice la palabra: vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Él no llegó a decir: así dice el Señor, prepárense porque va a llover. Él dice: y de ñapa les va a llegar que no va a llover. Y va a haber sequía. Pero Elías no se quedó ahí. Dios lo movió ¿a dónde? Se lo llevó a un monte, ¿verdad? Y allí en ese monte, estoy ubicando un poquito para saber cómo Elías llega a donde esa viuda. Y allí ese monte Dios lo llevó a otro proceso. Uno de los procesos más difíciles que vive el cristiano es el proceso de dependencia. Sí lo ha vivido, ¿verdad? Y si usted no lo ha aprendido a recibir, usted lo va a vivir una y otra vez. Porque cuando Dios nos lleva a depender de Él, nos enseña que Él no quiere que nos movamos en los recursos que el mundo nos está ofreciendo, porque esos recursos son limitados. Dios quiere que tú aprendas a moverte con los recursos del cielo, que son ilimitados. Esos recursos son la herencia de los hijos de Dios. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? Estamos en el mundo, iglesia, pero no somos del mundo, y esos recursos están allí aguantaditos para aquellos que aprenden a depender de Dios. Muchas veces oramos de acuerdo a lo que tenemos, pedimos a Dios de acuerdo a nuestros propios recursos, pero hoy Dios quiere desacomodarte y a decirte: hay mucho más de lo que tú estás anhelando, hay mucho más de lo que tú estás pidiendo. Mientras tú estás pensando en cerrar, Dios está pensando en expandirte. Mientras el mundo piensa en darse a la quiebra, Dios está pensando en llevarte a promocionarte a todas las naciones de la tierra. El pensamiento de Dios es ilimitado y la Biblia dice en 1 Corintios capítulo 2 que tú y yo tenemos la mente de Cristo. Y si tenemos la mente de Cristo, no podemos pensar como todo el mundo piensa. No pienso, no hablo, no actúo como actúa el mundo, porque yo no soy del mundo. Yo pertenezco al reino de los cielos. Y en el reino de los cielos hay una mentalidad diferente. En el reino de los cielos hay un vocabulario diferente. En el reino de los cielos no se vive por vista, se vive por fe. Todo tiene que cambiar en mí. De nada sirven 10 años en el evangelio si todavía me dejo afectar por el mundo. Si yo soy espiritual, lo natural no me afecta. Aprendo a vivir en la escasez y aprendo a vivir en la abundancia. Y cuando estoy en la escasez, digo: gloria a Dios, papá, te amo. Aunque la higuera no florezca ni en sus vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo, aunque no haya vacas en los corrales, yo me alegraré en ti, Señor. Porque ese corral está vacío, pero en un abrir y cerrar de ojos tú lo llenas. Si usted va a aplaudir, apláudalo. Algunos dicen: usted está poniendo el bueno, el pastor no vino regañando hoy. El Señor me decía, porque siempre he tratado de preparar mensajes que fortalezcan y eleven. Y estos últimos tiempos el Señor me ha dado mensajes fuertes. Pero el Señor me decía: eso yo te lo he puesto porque es necesario. Yo estoy disciplinando a mi iglesia. Porque no quiero que desperdicien lo que les tengo preparado. Yo quiero que lo disfruten al 100%.
Porque lo que sembraron con lágrimas, ni una de esas lágrimas ha caído al piso. El Señor me decía, diles que yo las tengo en mi redoma, yo las tengo guardadas y esas lágrimas se va a convertir en regocijo. Y entonces cuando tú lloraste, otros rieron, pero ahora va a venir tu temporada en que tú vas a reír. Y en medio de que los otros están llorando, tú vas a impartir gozo. Va a ser cambiado tu luto en manto de gozo. Así que el mensaje de hoy va a cambiar, me decía el Señor. Ya no les vas a pegar. Ahora les vas a hablar de la preparación que estoy haciendo en sus vidas porque los voy a promocionar. Mire, aquí hay gente que antes que termine este año va a viajar lejos. Te van a promocionar. El Señor te quitó de un lugar para ponerte en otro y ahí va a llegar tu promoción, dice el Señor. No tengas temor. Has visto gigantes delante de ti y has dicho, Señor, no voy a poder con estos gigantes. Y te dice el Señor, tranquilo que no vas a ser tú, soy yo. Eso que está viendo ahí, despídete, los saluda, los hazle mofas porque yo soy el que me voy a encargar de ellos. Y yo te voy a levantar como gigante en medio de una generación. Mire, Dios sacó a Moisés de Egipto, pero Moisés se entrenó ¿dónde? En Egipto. Él aprendió lo que era ser de los descendientes de Faraón. Pero cuando llegó su crecimiento, Dios lo sacó, se lo llevó 40 años en el desierto y luego lo forjó allí y le dijo, ahora es el momento de que vuelvas al lugar de donde te saqué. Mire, esto es tremendo, porque Dios te sacó de un lugar, te sacó de una posición en la que estabas, te sacó de un momento difícil en el que estabas y te llevó al desierto para probarte, para hacerte depender de Él, para sanar tu corazón, para levantarte y restaurarte y para darte un llamado y un respaldo. ¿A quién le vas a mostrar ese llamado de Dios? Dios te va a hacer volver a Egipto. Yo no sé si usted me está entendiendo esto. Te va a hacer volver delante de Faraón. Y Faraón, el Señor va a endurecer su corazón para que se levante en tu contra. Pero no tengas miedo, no tengas temor, que Dios quiere ahogar a Faraón y a sus ejércitos en medio de ese mar por el cual tú vas a atravesar en seco. Mientras nosotros adivinamos que viene mañana, ya Dios sabe. Una vez un pastor decía, nosotros adivinando y Dios sabiendo. Y eso es lo que nos cuesta, dependencia. Entonces Dios se llevó a Elías ¿a dónde? Al monte. ¿Y qué le dijo? Yo me imagino que Elías llegó allí, se estacionó, se ubicó en ese lugar, colocó sus almohaditas, su lugar donde iba a dormir, y la pregunta del millón era, ¿y ahora qué voy a comer? A algunos les preocupa eso demasiado, ¿verdad? Yo soy uno de esos que vamos a comer. Elías se preguntaba, ¿qué voy a comer? ¿Qué voy a beber? ¿Cómo voy a permanecer en este lugar? Además que estoy solo. Y si bajo, allá hay gente con las piedras esperándome porque la palabra profética fue que no iba a llover solo por mi palabra. O sea, Elías se convirtió en el hombre más buscado de ese momento. La Interpol, el CTI, qué sé yo, la fiscalía, todo el mundo andaba buscando a Elías. Pero Dios lo tenía entrenándolo en el secreto. Cuando la gente hable de ti, no te preocupes, que Dios va a hacer que los ojos de todo el mundo estén sobre ti para cuando suceda lo que Él tiene para ti, entonces digan y adoren a ese Dios grande y poderoso que tú tienes. Aquí hay gente que no tiene ni idea cómo Dios lo va a sorprender. No tienes ni idea de todo lo que no pudiste disfrutar durante muchos años. Lo vas a disfrutar en este tiempo. ¿Y qué hizo Dios con Elías? Cuando llegó el momento del desayuno, Elías mira al cielo y vienen unos cuervos con carne y pan. ¿Qué es lo que come el cuervo? ¿Qué es lo que come el cuervo? Carne, carroña. Pero le dijo a usted, como usted se lo coman los cascos, esa carne está destinada para alguien. Dios va a levantar cuervos en medio del secreto.
Y usted va a decir, ajá, ¿y estos cómo dieron con este paradero? ¿Cómo entró esta llamada? ¿Quién les habló de ti? Usted no se preocupe por eso. Dios les va a levantar cuervos. Se lo voy a expresar de esta manera para que me lo entienda mejor. Dios ha prosperado a personas que usted nunca conoció. Y Dios ha prosperado a esas personas para prepararlos, para traerlos y te lleven esa carne que Dios les puso en sus manos. No, usted no me está entendiendo. Vamos a ver. Ya tú lo intentaste a tu manera, tus conocimientos ya los pusiste en práctica y Dios agarró todo y te dijo, por ahí no es. Descansa, descansa. Aprende a depender. Dependencia significa que te rindes por completo a Dios. Dependencia significa que te van a cortar el agua y no tienes cómo pagar. Pues entonces tú te sientas y oras y dices, Señor, con agua o sin agua yo voy para culto. No importa que el hermano huela mal al lado o me diga que yo huela mal, yo te voy a adorar con agua y sin agua. Es que te van a sacar de la casa. Gloria a Dios, Señor. Yo tengo una mansión celestial allá en los cielos. Si tú quieres que mis hijos de Dios estemos, mis hijos y yo estemos en la calle, estaremos en la calle. Pero si tú nos diste esta casa, tú pelearás por mí y yo voy a estar tranquilo. Eso es dependencia de Dios. Que la crisis que se levantó, que el dólar sube y baja, que esto, que lo otro, que la empresa, que se elevaron los costos, que esto, que lo otro, que hay empresas mejores que la tuya. Tú dices, bueno, Señor, esto me lo diste tú. Y tú fuiste el que me lo diste y tú eres el que me respaldas. El mundo dice una cosa, tú dices otra. Yo decido creerte a ti. Haz lo que tengas que hacer. Y eso no te roba la paz. Eso no te roba la tranquilidad. Elías estaba tranquilo. Si tú me moviste a este monte, tú me vas a sostener. Y si Dios te ha traído hoy hasta acá, y hoy domingo te pudiste levantar de tu cama, eso quiere decir que Dios te va a seguir sosteniendo. Que Dios no se ha apartado de ti, ni su presencia, ni su mano se ha cortado para bendecirte. Y entonces Dios comienza a levantar. Mira, durante todo este tiempo has pasado procesos, pero mientras tú estás siendo moldeado, procesado por el Señor está forjando a alguien por acá para que traiga esa carne y te la traiga a ti. Y cuando se la quieran comer, Dios da la orden, no te la comas porque esa carne tiene una dirección. Tócale el hombro al que está a tu lado, dile, te van a tocar la puerta. Y cuando veas los cuervos, no te asustes. Ábreles la puerta, porque eso te lo envía el cielo. Ahora no se ponga, uy, qué cochino, cuervo. Un carroñero trayéndome carne. Uy, no, qué oso, Señor, mándame otra cosa. Usted no mire el cuervo, usted mire la provisión que ese cuervo trae. A usted no le importa el cuervo, a usted le importa lo que Dios trae. Porque eso es para sostenerte. Allí Dios le enseñó dependencia. Diga conmigo, dependencia. ¿Qué es lo que Dios te está enseñando hoy? Dependencia. Lo que tienes no es tuyo, es de Él. Y Él siempre vela por lo que es suyo. Tú simplemente eres un administrador. ¿Qué te toca decirle? Señor, dame sabiduría para aplicar lo que tú quieres que yo haga. Y si el dueño se lo lleva, pues que se lo lleve. Pero yo estoy seguro de algo. Que si tú eres un buen administrador, Dios nunca le va a quitar a sus buenos administradores lo que Él ha depositado en sus manos. Al contrario, le va a quitar al que no pudo administrar bien para darle más cosas al que está administrando bien. Eso es bíblico y eso lo dice la palabra. Y los cuervos llegaban y Él comía. ¿Y de dónde tomaba agua? Del arroyo de Querit. Allí tomaba agua, imagínense. Una de las cosas que más nos preocupa en la casa, ¿qué es? Y cuando los niños lo miran a uno, tengo hambre, ¿verdad? Y usted va a la nevera y eso es una piscina, pura agua y luz. Y usted mira la alacena y están 3 cucarachas ahí en el rincón pensando que van a hacer también porque no encuentran nada. Están orando, ahí usted la ve de rodillas clamando, Señor, provee.
Usted dice, ay Dios mío, ¿y ahora? Sí. Ahí es donde Dios obra. Porque si de la nada Dios hizo algo, Dios seguirá haciendo lo mismo de la nada. Dios es experto, hermano, pero nos cuesta llegar a ese punto. ¿O no nos cuesta? Porque estamos acostumbrados a yo suplo. Mientras yo esté en esta casa, no faltará nada. Entonces Dios tendrá que quitarte a ti para que falte todo. Porque es la única manera de que puedas ver la gloria de Dios. Si hay algo que tú puedes hacer, eso no es milagro. El milagro ocurre cuando hay algo que no podemos hacer. Y Dios, si nuestra ciudadanía es de los cielos, si nosotros vivimos en lo sobrenatural, tenemos que aprender a caminar en lo sobrenatural. Tú vas a comprar sin dinero. Tú vas a hacer negocios sin dinero. Quizás estás diciendo, pero yo tengo esta idea, ¿cómo voy a hacer? El Señor te dice, yo te la puse en tu corazón. Usted solamente espere que los cuervos ya vienen. Va a haber gente que va a tocar a tu puerta y te va a decir, tengo estos recursos, administralos. ¿Alguno está creyendo lo que yo le estoy hablando en esta mañana? El Señor te va a sorprender. Así que si Dios te está incomodando, está moviendo de posición, es porque algo grande viene. Y cuando tenía acento, escogía. Pero él se dio cuenta que cuando pasaban los días estaba pasando algo. La intensidad del agua iba bajando. Los cuervos traían carne, pero ¿cómo se pasa la carne si no hay juguito, verdad? Y no había agua. Y cuando viene a ver Elías, se secó el arroyo. Señor, y entonces me traes al secreto a depender de ti y ahora me secas el arroyo. ¿No se ha sentido usted así alguna vez? Señor, y entonces tú me trajiste acá, me llevaste a esto, he sido obediente contigo y ahora no veo nada. ¿Sí o no? Porque terminamos así. El arroyo se secó. Son las 10 de la mañana y los cuervos nada que aparecen. Y ahora, y cada vez que le escuchaba, ahí viene la boca vacía. ¿Y qué le dice el Señor? Tu tiempo de secreto, de dependencia, ya pasó. Ahora te voy a llevar donde una viuda, porque yo le he dado la orden a esa viuda a que te sustente. Cuando Dios le dice eso a usted, ¿usted qué se imagina? Bueno, ya tu tiempo acabó. Ahora yo te voy a llevar, te voy a mudar a otra ciudad. Póngale usted, te voy a llevar a Bogotá porque allá hay una viuda, te vas a acercar a esa viuda, te la voy a poner en tu camino porque esa viuda te va a sostener. ¿Usted qué piensa? Uy. ¿Usted qué dice? Esa viuda tiene carro, tiene casa, tiene todo. La vida que yo me merezco. Usted sueña despierto, ¿verdad? Y cuando usted se da cuenta, llega y esa viuda anda con una carretillita. Con los zapatos rotos. Con la camisa, con el vestido bastante sucio. Buscando una leñita para cuidarse del frío. Y usted cuando ve a la viuda y Dios le dice, esa es la viuda. No, Señor, no puede ser. Y usted ve a la otra que está bien vestida, usted dice, esa es, y dice, Señor, no, voltea para allá, ¿qué es esa? Hay cosas que no podemos entender de parte de Dios. Pero es que Dios no te pide entendimiento, Dios te pide obediencia. Y en la obediencia está la bendición de Dios. Si tú no andas en obediencia, tú no podrás disfrutar de los misterios de Dios. Los misterios de Dios no se pueden describir, solo disfrutar. Y Elías llega a ese lugar. El lugar se llamaba ¿cómo? ¿Cómo se llamaba el lugar? Sarepta de Sidón, ¿verdad? ¿Sabe qué significa Sarepta?
taller de refinación, fundir. Ay, Dios mío. Me sacas del arroyo para llevarme a fundirme. O sea, de Guatemala para Guatepeor. Ese es el mover que uno ve. Pero déjame decirte que en Dios no hay retrocesos, en Dios siempre hay avance. Lo que pasa es que el avance de Dios no es como el mundo quiere mostrártelo. El avance de Dios para José, ¿cuál fue? Que sus hermanos lo vieran por muerto. Que lo vendieran como esclavo. Cualquiera dice, y eso es avance. Eso es avance. Porque el ser esclavo no sabe hacia dónde te va a llevar y Dios lo llevó hacia el lugar de destino que tenía para él. Si hubiese estado bajo libertad, él nunca se hubiese movilizado a Egipto. Tuvo que ir como esclavo. Llegó a la casa de Potifar donde aprendió, pero de ahí fue hacia la cárcel por guardarse para Dios. En la cárcel duró 3 años y medio. Y cualquiera dice, ajá, Señor, ¿y entonces? Me sacaste de mi tierra, me sacaste de mi lugar, me trajiste como esclavo, trabajé como un burro, me porté bien y cuando viene esta mujer a tentarme, yo me guardo para ti. ¿Qué recibo como recompensa? La cárcel. Cualquiera piensa que eso es retroceso. Y de pronto tú ves que en lo que está pasando en tu vida, tú dices, yo creo que voy para atrás, yo creo que voy para atrás. Y Dios te dice, tranquilo que tú vas en avance. Porque tu cuerpo piensa que está retrocediendo, pero tu espíritu está alcanzando un nivel de madurez. La esclavitud forjó tu carácter. Potifar forjó tu carácter. La mujer de Potifar probó tu carácter. Tu carácter se vio fiel delante de Dios. Ahora te iba a forjar en la cárcel durante 3 años y medio. Y después de la cárcel ibas a llegar a gobernar en Egipto. En Dios no hay retrocesos, en Dios hay avance. Y Dios le dice a Elías, salte de ahí y te voy a llevar a Sarepta de Sidón. Sarepta significa taller de refinación, de fundir. Otro significado es taller de un orfebre. ¿Usted sabe con lo que es un orfebre? ¿Es qué? ¿El que trabaja con qué? El oro, ¿verdad? Y el oro para refinar lo que hacen. El taller del orfebre es interesante porque trabaja con el fuego, ese es su mejor amigo. Y cuando Dios te va a forjar, el fuego va a ser tu mejor amigo. Dios te va a mover a Sarepta, pero allí en Sarepta, aunque Elías pensaba que la viuda lo iba a sostener, no era así. Lo que Dios había forjado, la dependencia que Dios había hecho en aquel arroyo de Querit, era lo que Elías le iba a dar a aquella mujer. En otras palabras, ya Dios te ha alimentado con cuervos. El Señor te ha llevado a depender de Él. Ahora cuando Dios te levanta, tú vas a ser de bendición a otros. Pero vas a ser de bendición a otros para que cuando seas de bendición a ellos, ellos te sostengan. Ahora lo va a entender. Cuando Elías llegó, ¿qué estaba haciendo la señora? Ya tenía hijos, ¿verdad? Pero era viuda, no dependía, nadie, no tenía un marido allí para sostenerla, ella tenía que trabajar y estaba recogiendo leña para preparar algo para ella y sus hijos. Cuando Elías viene, la ve y Elías, ¿qué le dice? No, dame un vaso de agua, ¿verdad? Ella no se lo quedó mirando y le dijo, ¿y tú quién eres? Y él no le dijo, es que tú no sabes quién soy yo. ¿Acaso es que Dios no te habló de mí? Es que estos son los casos extraños delante. Se supone que la viuda tenía Dios le había dado la orden a la viuda. Pero es que Dios no. La Biblia dice que Dios le había dado la orden a la viuda, pero la orden de Dios había sido dada sobre Elías para que él fuera la bendición para la viuda y la viuda tuviese para sostenerlo a él. Ahora, ¿qué significa eso? Cuando él vio a la viuda, él le pidió agua, la viuda fue y le iba a traer agua. Antes que la viuda se fuera, él la llamó y le dijo, ¿tráeme qué? Oye, ¿sabes qué? No tengo solamente sed, tengo hambre, porque los cuervos no llegaron. Y el arroyo se me secó. Y Dios me dijo que llegara acá. Ay, Señor, pasa algo. Y es que lo único que tengo es, no tengo una torta cocida, o sea, no tengo el pan hecho. No tengo la torta hecha. Lo único que tengo es ¿qué? Harina y aceite.
Mire, esto es tan tremendo. La harina. ¿Usted sabe qué significa la harina? La harina tipifica a Cristo. Cuando se hacían sacrificios y llevaban harina, eso tipificaba a Cristo. La harina, para que esté limpia y refinada, tiene que pasar por un proceso. ¿Y cuál es el proceso? Primero se siembra el trigo. El trigo, para poder crecer, ¿qué tiene que suceder primero con él? Tiene que morir. Por eso Jesús dijo, la semilla de trigo es sembrada, muere, y la única manera de que crezca es que muera. Cuando crece, da fruto, y ese fruto se mete en el trillo y comienza a ser moldeado, comienza a ser triturado. Y de allí, cuando es triturado, queda el polvo y queda la cáscara. La cáscara se saca y queda el polvo. El polvo queda extra fino y de ese polvo se hace el pan, y el pan se utiliza para alimentar. Jesús dijo, yo soy el pan de vida. Aquella mujer dijo, lo único que tengo en mi casa es un puñado de ¿qué? De harina. ¿Quién tipifica esa harina? Cristo. Y dijo, en la tinaja tengo un poquito de aceite. ¿Usted sabe quién tipifica el aceite? El Espíritu Santo, la unción del Espíritu Santo. Dios me decía, dime a la iglesia que mientras haya harina y aceite en su casa, nunca van a pasar hambre. Mientras haya harina y aceite en la casa, aun en los momentos de escasez, ellos se van a sostener. Mientras haya harina y aceite en la casa, van a vivir en abundancia. En otras palabras, mientras esté Cristo y la unción del Espíritu Santo en la casa, van a ser prósperos en todas las cosas. Aunque no tengas el pan, aunque no tengas el carro, aunque no tengas nada en algún momento de lo material que hubieses deseado tener, si tienes a Cristo, tú lo tienes todo, y Él te va a dar lo que tú necesitas para que puedas vivir en abundancia en tu casa y con lo que Él ha puesto en tus manos. ¿Y qué le dijo? Hazme un poquito de eso. Hazme un poquito de eso. Y cuando le hizo y le trajo a Elías, Elías le soltó una palabra. ¿Cuál fue la palabra que le soltó Elías y la que le declaré hoy para su casa? ¿Cuál fue? Bien. ¿Qué le dijo Elías? Ella le dijo, es lo único que tenemos para ser mi hijo y yo, y nos echaremos ¿a qué? A morir. Dile que está a tu lado, no es tiempo de morir. Ay, pastor, yo como que voy a tirar la toalla. Sí, comenzamos a pensar, no, hombre, esto ya no es más de aquí. Esta mujer no la cambia a nadie. Este hombre ese no lo cambia a nadie. Esto se acabó. Dios te está diciendo y te trajo hoy para decirte que no es tiempo de morir. Y encima le dijo a Elías, no tengas miedo, porque lo que no conocemos y lo que no vemos nos da temor. El miedo paraliza. El miedo no te va a dejar aceptar los retos de Dios. El miedo no te va a dejar dar un paso adelante. Se te van a presentar proyectos muy buenos que vas a decir, esto es demasiado bueno como para ser realidad. Y Dios te dice hoy, es que lo que yo estoy haciendo en ti es demasiado bueno. Lo que yo estoy haciendo en ti es demasiado bueno, así que créelo. Créelo. Aquí hay gente que le va a cambiar la situación. Te va a cambiar tu situación. Pero Dios te dice hoy, no tengas miedo. No tengas temor. Así como Elías le dijo a la mujer, no tengas temor, haz como dijiste, pero hazme a mí primero. Oye, el hombre, tremendo, ¿verdad? Que lleguen a su casa a decirle, tengo sed y tengo hambre, cualquiera. ¿Usted qué le dice? Bueno, aquí hay un poquito, no solamente agua, tengo hambre. Bueno, lo único que tenemos aquí es arroz al puente.
No solo arroja al puente, échale el huevo ese que tienes allá también. Oye, pero si es solamente lo que tenemos esto es para mi esposo, para mis hijos y para mí. Y después de eso, no sabemos qué vaya a pasar. Bueno, entonces no tengas miedo, no tengas temor. Ves y haz lo que ibas a hacer, pero me lo haces a mí primero. ¿Usted qué le dice? Ay, manda cáscara, ¿sí o no? ¿Ah? Primero mi casa, tú eres un desconocido. Pero esa mujer no. ¿Sabes por qué esa mujer fue obediente? Porque la orden de Dios había sido dada de que ella iba a sustentar al profeta. Antes, mira este secreto, este misterio, antes de que venga la abundancia, en medio de la escasez, tú das para Dios. Un pastor decía, nosotros nacemos en lo natural para recibir y renacemos en Cristo para dar. Porque la Biblia dice mejor es dar que recibir. Ahora te estoy hablando de que lo único que tienes es lo que Dios te ha entregado. Y si es lo único que tienes, eso le pertenece a Dios, no le pertenece a más nadie. Tú no vives de lo que le pertenece a Dios. Tú vives de lo que viene como resultado cuando tú le ofreces a Dios lo que es de Él. No sé si usted me está entendiendo. Y no le estoy hablando solo de dinero, le estoy hablando de tiempo, le estoy hablando de servicio, le estoy hablando de su familia, le estoy hablando de todo lo que el Señor ha puesto en tu mano. A que como la orden estaba dada, esta mujer recibió la orden y le dijo a Elías, bueno, está bien, le hizo. Cuando le hizo la torta, en el verso 14, Elías le soltó esa palabra. Si tú entiendes eso hoy, de que Dios no obra como tú esperas, Dios obra como Él quiere hacer. Si tú entiendes eso hoy, te darás cuenta por qué todavía no has salido de la escasez en la que estás. Porque has dicho, el día que esté bien, ese día busco de Dios. El día que tenga, ese día doy. El día que me vaya bien, ese día hago esto, hago aquello. Y Dios te está diciendo, no, es que yo te entregué un puñado de harina y un puñado de aceite. Ya Cristo está en ti y el Espíritu Santo lo tienes contigo. Recuerda que lo primero que tienes le pertenece al Señor. Elías estaba representando al Señor en esos momentos. Por eso le dijo, hazme primero a mí. Eso significa que si tú eres generoso, si tu corazón ha sido transformado por Dios, tú vas a separar siempre lo de Dios como lo primero. Y cuando eso sucede, entonces Elías le suelta la palabra, porque ella no había preparado nada, pero ya lo había dispuesto en su corazón. Quizás diga, no tengo nada en el momento, pero ya dispuesto en tu corazón. Y con el hecho de estar aquí, has dispuesto el espacio para Dios en tu corazón. Y Dios te dice hoy, por cuanto has dispuesto en tu corazón, la harina de la tinaja en tu casa no va a escasear, ni el aceite de tu vasija va a disminuir, la unción no va a disminuir, la presencia de Dios no se va a ir. Y mientras esté la presencia de Dios y mientras esté la unción, cosas sobrenaturales vas a experimentar. Todos los días de tu vida Dios hará algo nuevo. Póngase de pie, por favor. ¿Y sabes qué pasó? Comió ella, comió Elías y comió toda su casa durante muchos días. ¿Sabes cuándo cesó la comida de Elías? Cuando comenzó a llover. Dios trae una nueva temporada para ti. Y yo espero que de una u otra manera esta palabra el Señor haya hablado a tu vida, para que no tengas temor y puedas entender lo que Dios quiere trabajar contigo. Porque hay gente luchando con cosas en su interior, luchando en su corazón, porque de pronto maltratos que has recibido, situaciones que has vivido, y que cada vez que se habla de algo, se presenta algo, enseguida eso se te viene a la mente y comienzas a decir, no es posible que yo vaya a repetir esta historia. No se trata de repetir la historia, se trata de que tengas que afrontar ese miedo que durante años has estado cargando. Eso fue lo que me sucedió. Lo que tú más temes es lo que más rápido te acontece. Por eso hoy Dios te dice, suelta ese temor.
¿Qué tienes en tu mano? Si lo tienes es porque Dios sabe lo que Él puso dentro de ti para que lo utilices. De lo contrario, no te lo hubiese entregado.